y sabían que el pez diablo o plecos es nativo de la zona amazónica de Sudamérica y que desde hace unos días se confirmó la presencia de esta especie invasora en Quintana Roo. Bueno, pues para platicar de esto y de mucho más estamos haciendo contacto con la doctora Marta Valdés, investigadora del Centro de Investigación del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, Unidad Chetumal, especialista en peces de agua dulce y además ha trabajado con peces exóticos. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pati? Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Platíqueme, ¿cuáles son las características del pez diablo? ¿Cuál es su origen? Bueno, primero tendríamos que platicar un poquito acerca de cómo lo conocemos, ¿no? Porque realmente a este tipo de organismos, digamos que pertenecen a una familia que nosotros le llamamos Loricariide, que son parientes de los peces gato. Y se les conoce comúnmente como peces diablo o plecos, ¿sí? O limpiapeceras. Entonces estamos hablando de estos organismos. Y bueno, dentro de sus características, podemos decir que son organismos que pueden medir en un promedio entre 30, podemos encontrarlos en tallas entre 30 y 70 centímetros, ¿no? Normalmente 30, 40 centímetros. Llegan a pesar 3 kilogramos y logran vivir hasta 15 años, son reportes en acuario, ¿no? Las características que estos organismos tienen y que los hacen únicos es que son organismos que primero son bentónicos, o sea, siempre los vamos a encontrar en el fondo. Su cuerpo lo vamos a ver que es muy duro y esto se debe a que presenta escamas modificadas a manera de placas. Entonces vamos a ver a un organismo que cuando lo tocamos no es como los peces comunes que los vamos a tocar y son blanditos, estos no son bastante duros. Ujú. Tienen aletas con espinas bastante fuertes en las dorsales y en las aletas pectorales. Entonces esto, no tan solo las espinas, sino que las mismas espinas tienen aserraciones, ¿no? Em, Precisamente por su hábito bentónico, la boca está en posición ventral, entonces esto hace, les digo, es como una pequeña ventosa. Si los han visto en los acuarios, yo creo que pueden tener una buena imagen de cómo es. Son organismos extremadamente adaptables, se adaptan a varias salinidades, resisten una desecación. A la desecación pueden estar hasta 3 días fuera del agua, incluso más y Híjole. no morirse, ¿no? Entonces, habitan aguas que son de baja calidad, que son ricas en materia orgánica y bueno, llegan a producir hasta cerca de 3.000 huevos, que se puede pensar que son muchos, sin embargo, en comparación a otras especies de peces, pues definitivamente son pocos, pero tienen cuidado parental. Entonces, son nocturnos y digamos que esas son las características que más los definen, ¿no? A este grupo de organismos. ¿Hay varios tipos de pez diablo o es el único? Bueno, si hablamos de pez diablo, digamos, vamos a hablar de especies. Mm, Se menciona la presencia en general, la presencia de tres especies, Pterygoplictis pardalis, ese es el nombre científico, Pteridoptiltis disjuntus y muy probabmente Multiradiatus. Sin embargo, puede haber incluso híbridos entre ellos. Entonces, digamos que podemos tener tres especies. Sin embargo, en un estudio que yo hice del plecos en el río Hondo, ujú, mis estudios arrojaron que lo que teníamos era Pterygoplictis pardalis. ujú, Habría que ver qué es lo que tenemos en otras áreas, ¿no? ujú. ¿De qué se alimenta, doctora? Estos se menciona que son de detritívoros. Esto implica que se alimentan de materia orgánica en descomposición que se encuentra en el fondo, o sea, siempre los vamos a ver ramoneando, por así decirlo. Pueden alimentarse de pequeños organismos como bacterias, hongos, microbios en general, para que me entiendan, Ujú, que se encuentran asociados al sedimento, ¿no? ujú.
Sí, porque de verdad yo creo que todos los que hemos tenido acuario hemos tenido un plecos, o sea, porque son los que nos limpian las peceras, ¿no? Es correcto. Ujú. ¿Cuáles son los depredadores naturales de esta especie? Bueno, en el Amazonas se menciona, porque no contestamos la pregunta, ¿no? ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? Estos Sí, organismos son de la área del Amazonas, del río Amazonas. Entonces, por esa condición, pues no son especies nativas mexicanas, ¿no? Son especies exóticas que llegaron aquí y que, bueno, nosotros lo tenemos aquí comúnmente, ¿no? sí, En los acuarios. ujú, sí, sí. Sí, en los acuarios es donde los conocemos. Ahora, bueno, primero me gustaría saber cuáles son, cuáles son los depredadores naturales de esta especie. Sí, los depredadores. Les decía, en el río en la zona del Amazonas se menciona cocodrilos, se menciona algunas aves y se menciona algunos peces grandes. Entonces, sin embargo, en etapas juveniles, porque cuando son adultos, esos peces se defienden también, ¿no? Entonces, al primero son muy duros, no es fácil de masticarlos, por así decirlo, ¿no? Y luego, en cuanto se ven amenazados, abren las aletas, ¿no? Y con esas espinas, pues se llegan a atorar y lo que pasa al final es que el organismo que trató de comérselo, pues no la pasa nada bien, ¿no? En Ujú, el caso de México se tienen poco reporte y podríamos suponer que tal vez los cocodrilos y algunas aves, pero otra vez en estados juveniles, ujú, ¿no? ujú. Principalmente. A mí me extraña mucho porque si son del Amazonas, o sea, ¿cómo llegaron, cómo llegaron hasta nuestro país? ¿Desde cuándo se detectaron estos peces por primera vez en México? ¿Cómo llegaron? ¿Dónde se establecieron? No sé. Bueno, me gustaría decir algo más. Esta es una especie de agua dulce, Sí, ¿sí? No es marina. ya. Entonces, si nosotros nos pensamos, por ejemplo, en la película de Nemo, no lo vamos a encontrar, Ujú, ¿no? ujú, Porque no es marino. Ujú. Los vamos a encontrar en agua dulce. Esto es bien importante e incluso nos da pie para decir, no confundirlo con el pez león, que ese sí es marino. es marino, 100% marino, que viene del Indo-Pacífico, ¿no? Entonces, también es una especie exótica, pero no la confundamos. El pez Ujú. diablo es de agua dulce. Bueno, retomando la pregunta, que me hiciste. Sí, ¿cómo vienen? ¿Cómo Ah, llegaron aquí? ¿cómo ¿Cuándo llegaron aquí? llegaron? Bueno, el primer reporte que tuvimos fue en 1995, la primera vez que se detectaron, ¿no? Recuerden que mencionamos que es una especie exótica, no Sí. es nativa de México. Entonces, el primer reporte que se tiene es en este año, en el río Mezcala, esto es en el río Balsas. Eh, a partir de ahí se empieza a ver una lluvia de reportes, ¿no? Y actualmente lo tenemos presente en el Estado de México, en Michoacán, pues de hecho el río Balsas se encuentra en Michoacán. La presa Infernillo, que producía muchísima tilapia, toneladas de tilapia, ahora lo que produce es pez diablo, en Guerrero, en Morelos, en Tabasco, Chiapas, Campeche, ¿no? Y pues recientemente en nuestro estado, ¿no? En Quintana Roo. El cómo llegó, bueno, esa es una muy buena pregunta. Supongo que la teoría más plausible, la que podemos nosotros tener, es que alguien lo soltó, ¿sí? O sea, viene de los acuarios y simplemente, pues en algún momento alguien ya no lo quiso y pues lo tiró en nuestras aguas, en nuestros ríos y pues lo que ha provocado, ¿no? Probablemente sin mala intención dijo, pececito, hay que regresarlo a su hábitat y lo soltó en un Sí, río. Ajá. lo más seguro es que haya dicho, ay, pobrecito, ¿cómo? Pues lo Sí, tiro a la... Sin embargo, pues aquí es un llamado, ¿no? Incluso, ¿no? No hagamos eso, ¿no? Y más en las especies que no son que no nativas, sabemos. que no son mexicanas, realmente evitar eso, ¿no? Incluso hablar un poquito de responsabilidad. Si nosotros compramos un pez, pues la verdad, pues hay que
cuidarlo hasta que pues ya se muera, ¿no? Realmente, ¿no? Pero hacernos responsables de ese organismo, ¿no? No tirarlo a los sistemas acuáticos, porque bueno, puede ser una plaga, ¿no? Ujú, ujú, Y tener muchas consecuencias. Pero bueno, regresando a la pregunta de cómo llegaron, bueno, a México así fueron los reportes. Ya en nuestro estado, pues esto es muy, muy reciente, ¿no? ujú. Sí, ustedes lo detectaron que hace como un mes. En febrero, bueno, en Bacalar. Ajá. Porque realmente los primeros reportes que se tuvieron del pez diablo, digamos que lo vimos venir, por Ujú, así decirlo, ¿no? En el 2012 fue el primer reporte que tuvimos en el Río Bravo, pero Río Bravo, Belice, ¿eh? No México, en Belice. O sea, el reporte viene de Belice por el doctor Peter Esselman. Él se comunicó y nos dijo, oigan, encontramos esto. ujú, Wow, era un pez diablo. Para el 2013 ya estaba más cerca por la zona de Blue Kirk. Y en el mismo año pues ya, el primer reporte en el Río Hondo, en La Unión, ¿no? Entonces, ahí ya empezó, ¿no? A migrar el pez hacia aguas quintanarroenses. Y bueno, de ahí se ha venido en los siguientes poblados, siguiendo en los reportes, ujú. siguiendo el Río Hondo, en el Ramonal, en Juan Sarabia, en White Beach, en total, que pues es por hoy. En el 2015 ya lo reportamos en Bacalar, ¿no? Sí. Eh, Aunque bueno, ya se menciona porque no ha sido verificado la presencia de este pez en Cuchumatán, pero la verdad es que hasta ahorita, pues el reporte que tenemos, 2025, ¿no? Tardó 12 años en llegar del Río Hondo a Bacalar. Ya, doctora, si le parece bien, yo creo que es un tema que tenemos que continuar platicando. Mañana nos podríamos poner en contacto y continuar con el tema. Claro que sí, Muy claro bien. que sí. Pues entonces nos vemos mañana. Claro que sí, gracias. Ella es la doctora Marta Valdés, investigadora del Centro de Investigación del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, Unidad Chetumal, especialista en peces de agua dulce y además ha trabajado con peces exóticos